Esto es DW Noticias desde Berlín. Israel anuncia que intensificará y expandirá sus ataques contra Irán en una nueva jornada de violencia en Medio Oriente, mientras Estados Unidos anunció la decisión de alargar el periodo en el que mantiene suspendidos los bombardeos de infraestructura energética iraní. El ejército israelí atacó instalaciones nucleares de Irán. Estos son nuestros titulares. Teherán se vio sacudida por múltiples ataques aéreos que Israel afirma estaban dirigidos a plantas para fabricar armas nucleares. Irán acusa a Estados Unidos de coordinarse con Israel y de haber violado su propia suspensión de ataques a infraestructura energética. Además, la convención conservadora más grande del mundo, la CPAC en Estados Unidos, se queda sin las grandes estrellas del movimiento del presidente Donald Trump. El evento perdió miles de participantes y reconocidos conferencistas. Nuestro enviado especial a Texas nos explica por qué. Y años después del litigio por las expropiaciones de la petrolera estatal argentina YPF, la justicia de Estados Unidos revoca la decisión que obligaba a Argentina a pagar $16.000 millones a los demandantes. Los detalles de este trascendental fallo en la economía. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. El régimen iraní acusó este viernes a Estados Unidos de atacar, junto con Israel, infraestructura energética del país, horas después de que Donald Trump había anunciado una extensión de la suspensión de bombardeos a plantas de energía iraníes. Las fuerzas de defensa de Israel confirmaron los ataques en medio de una nueva jornada de su ofensiva contra Teherán. Mientras el fuego cruzado continúa, Estados Unidos afirma ahora estar comunicándose con los líderes iraníes a través de intermediarios en Pakistán. Teherán reitera que no está negociando con Washington. 10 días para capitular o enfrentarse a 10.000 soldados más. Ese es el mensaje que llega desde Washington. Dicen que se preparan para negociar y al mismo tiempo para recrudecer su guerra. Paracaidistas de la División Aerotransportada número 82 han recibido la orden de dirigirse al Golfo. Y otros 10.000 soldados podrían unirse pronto. El presidente Donald Trump dice que Irán podría evitarlo si cumple sus exigencias. ¿Y están hablando de un plazo para causar un daño bastante grande, incluso mayor del que ya hemos hecho? Mantenemos conversaciones muy sustanciales respecto a Irán, con la gente adecuada. Trump dijo que retrasaría el bombardeo de instalaciones energéticas iraníes hasta el 6 de abril, dando a Teherán tiempo para reabrir el estrecho de Hormuz al transporte marítimo. Unidades militares de Estados Unidos siguen avanzando hacia Irán, incluido el buque de asalto USS Trípoli, con aeronaves y marines. Uno de los posibles objetivos es la isla de Jark. Es el centro petrolero de Irán. Estados Unidos ya lo bombardeó y podría intentar ocuparlo. Irán afirma que ofrecerá resistencia a cualquier intento de invadir su territorio. El jefe de las fuerzas terrestres iraníes pasó inspección a sus tropas y avisó: una incursión estadounidense sería peligrosa y costosa. Medios estatales también repitieron las amenazas de Irán de ampliar el conflicto cerrando el estrecho de Bab el-Mandeb, por donde pasa el 10% del tráfico marítimo mundial. Y las fuerzas hutíes en Yemen, afines a Irán, dijeron estar listas para unirse a la lucha. Si los acontecimientos en la batalla requieren una acción militar, responderemos con plena confianza en Dios Todopoderoso y confiándonos a Él, como en otras ocasiones. Mientras continúan los bombardeos, Israel ataca edificios residenciales en Teherán, entre otras ciudades, donde ha matado a varias personas según los medios. Las autoridades en todo Oriente Medio calculan que el número de muertos de la guerra desatada por Estados Unidos e Israel asciende ya a más de 3.000. Y establecemos contacto con la ciudad de Washington. Allí se encuentra el periodista José Díaz Briceño para ofrecernos más información. ¿Qué tal, José? Un gusto saludarte. ¿Qué sabemos sobre las conversaciones directas que al parecer están preparando Estados Unidos e Irán con la mediación de Pakistán?
El secretario de Estado Marco Rubio dio hoy las declaraciones más concretas sobre cuál es el estado de estos contactos que ha mantenido de forma indirecta con Irán. Hoy, después de su reunión con sus contrapartes del Grupo de los 7, el secretario Rubio dijo que están esperando todavía la respuesta de este plan de 15 puntos transmitido a Irán a través de Pakistán y, sin embargo, reconoció que esta podría llegar hoy, mañana o cualquier día. No hay un plan específico con las fechas en que esta podría llegar. En específico sobre las cosas que quisiera que contuviera la respuesta iraní, el secretario Rubio dijo que le interesaría que esta respuesta incluyera con quién se pueden reunir, dónde se pueden reunir y cuáles son los temas que se pueden abordar. Esto indica claramente que las conversaciones indirectas son al menos todavía en una etapa muy inicial. José, Donald Trump amplió, entre tanto, el plazo que le dio a Irán para que o reabra el estrecho de Hormuz o se enfrente a la destrucción de sus plantas de energía. ¿Qué tan seria es la amenaza, considerando que los aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico quieren evitar a toda costa una escalada centrada en infraestructura energética? Así es, el presidente Trump se enfrenta a una disyuntiva. Por un lado, escalar la guerra con las consecuencias que esto puede tener para los países en la región. Y en segundo lugar, encontrar una salida que le permita cumplir con su objetivo de que la guerra no se extienda más de 6 semanas. Esto, sin embargo, es algo que ya el propio presidente pospuso para tomar esa decisión respecto a estas dos disyuntivas. Y el lunes, como bien ya se explicó, se amplió el plazo para evitar cualquier ataque a estas instalaciones estratégicas. ¿Cuáles son las cosas que influyeron en la decisión del presidente? Al menos dos, de acuerdo con los expertos aquí. Por un lado, el nerviosismo en los mercados bursátiles a los que el presidente Trump tiene mucho ojo. Y por otro lado, la baja en la aprobación del conflicto en Irán por parte de los estadounidenses. A principios de marzo, este conflicto tenía la aprobación de 39% de los estadounidenses. Ahora, esta semana, de acuerdo con las últimas mediciones de la Universidad de Quinnipiac, solo es 34% de los estadounidenses que cuentan con el apoyo hacia la guerra de Trump en Irán. Hay que hablar de escenarios, José, en caso de que expire ese ultimátum y mientras miles de soldados estadounidenses se dirigen ya a la región, crecen los temores a una posible incursión terrestre. Algunos expertos militares la han descartado hasta ahora. ¿Qué se dice en Washington? Así es, ya se explicaba en el informe que hay al menos 2 grupos de marines que se están trasladando a la región desde Japón y desde California, además de la división aerotransportada del ejército número 82. Todo esto pues parece multiplicar las tropas que pudieran estar disponibles al presidente Trump en caso de requerir un asalto en tierra. El secretario de Estado, Marco Rubio, sin embargo, simplemente aseguró hoy que esto muestra las distintas posibilidades que tiene la administración para cumplir con sus objetivos y, sin embargo, hoy dejó claro que no se necesitan tropas terrestres en Irán para cumplir con los objetivos que se ha puesto la administración Trump, que es la eliminación de las fábricas de misiles, la eliminación de los lanzadores de misiles y también la eliminación de la Marina y de la Fuerza Aérea iraní, que, según el secretario Rubio, están prácticamente destruidos. Metas que veremos si llegan a cumplirse. José Díaz Briceño en Washington, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Washington espera concluir su operación en Irán en semanas, no meses, así lo afirmó el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. Rubio hizo este comentario al término de la reunión de los ministros de Relaciones Exteriores del G7, cerca de París. En la cumbre se pusieron sobre la mesa las profundas diferencias que hay entre ellos sobre la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán. El presidente Donald Trump ha presionado a sus aliados para que se involucren en el conflicto, hasta el momento sin éxito. A pesar de las tensiones transatlánticas, Marco Rubio aseguró que mantuvo reuniones positivas con los miembros del G7 a propósito de la estrategia de Estados Unidos en Irán. Hemos sido muy claros desde el primer momento en nuestros objetivos. Vamos a destruir la Armada de Irán, ya destruimos su Fuerza Aérea, vamos a destruir su capacidad para fabricar misiles y drones y vamos a minimizar sus lanzamisiles, para que no puedan esconderse tras ellos para fabricar un arma nuclear y amenazar al mundo.
Rubio también se refirió a la situación de Cuba y apuntó una vez más a lo que considera la necesidad de un cambio de gobierno. Hay cubanos exitosos por todo el mundo, pero no en Cuba. Esto debe cambiar y para eso deben cambiar sus autoridades, su sistema de gobierno y su modelo económico. Es la única forma de avanzar si Cuba quiere un futuro mejor. Lo expresamos con claridad reiteradas veces a lo largo de muchos años y quizás ahora se pueda hacer, veremos. Bueno, y la política que sigue el presidente Donald Trump y también Marco Rubio no gusta a todos. Hay opiniones dispares entre los asistentes a la CPAC, la conferencia anual de los conservadores estadounidenses. A pesar de los llamados a la unidad por parte de quienes organizan este evento, en el segundo día se registró un intenso debate entre asistentes más veteranos y jóvenes conservadores. La conferencia es una reunión anual en la que se congregan activistas, influencers y figuras de la derecha estadounidense. Suele celebrarse en Washington, pero los organizadores decidieron trasladar la edición de este año a Grapevine, en Texas. Benjamín Álvarez Gruber es corresponsal en Washington de DW Noticias y enviado especial a esta cumbre en Grapevine, Texas. ¿Qué tal, Benjamín? Un gusto saludarte. La CPAC es la mayor y más antigua convención conservadora en el mundo y, sin embargo, este año no vimos ninguna de las figuras emblemáticas del movimiento MAGA ni a nadie de apellido Trump entre los conferencistas. ¿Por qué? Los organizadores de esta conferencia intentan presentar, ¿no?, su versión de que el presidente Trump está ocupado con la guerra en Irán, que por ello no podrá asistir. Pero como bien mencionas ahí, Javier, el apellido Trump se ve en poleras, se ve en polerones que se pueden comprar acá, pero ni el presidente ni parte de su círculo cercano, círculo familiar, asistirá acá. Pocos miembros del gabinete, uno de ellos fue confirmado ayer, el ministro de Salud, pero llama la atención que sea la primera vez en 10 años en la que el presidente Trump no asista a esta conferencia que le ha ayudado a él no solo volver a la Casa Blanca, sino también conectarse con otros líderes cercanos al movimiento MAGA y presentar sus estrategias de acá hacia el futuro. Mencionabas la guerra en Irán como la razón por la que no está ahí el presidente. Sabemos que la guerra es altamente impopular entre muchos, pero no todos los estadounidenses. ¿Qué tanto pesa sobre la percepción de la administración Trump en esta convención? Está muy presente la guerra en Irán y se nota aquí también en los pasillos un poco esta división dentro no solo del Partido Republicano, sino también más específicamente dentro del movimiento MAGA. Varios de los críticos del presidente, como Steve Bannon, el ex congresista de Florida, Matt Gaetz, también hablaron aquí en el escenario principal presentando sus críticas, pero las personas, los asistentes con los que hablamos nos dicen que mientras que la situación es crítica actualmente, dicen que a largo plazo le va a traer beneficio a los Estados Unidos, mencionando petróleo, como también lo hacen hablando sobre la situación en Venezuela. Pero los que están acá, gran parte sigue apoyando al presidente Trump, y una de las banderas que más hemos visto acá, la antigua bandera iraní, los simpatizantes de Reza Pahlavi, el opositor iraní que también se va a dar cita aquí en esta conferencia en Texas. El primer día de la conferencia vio una litanía de adulaciones para el presidente, justamente, Benjamín. ¿Qué destacarías brevemente de este segundo día? Lo que llamó la atención hoy fue uno de los discursos de Richard Grenell, ex embajador estadounidense en Berlín, que él mismo dijo fue bastante impopular, críticas fuertes hacia los europeos, especialmente a la ex canciller alemana Angela Merkel, y le preguntaron también sobre la guerra en Irán. Él fue diplomático de Naciones Unidas y dijo que es importante hacerlo ahora, pero también es consciente de la división que existe dentro del partido, lo que él atribuye que dentro del Partido Republicano aún existe esa discusión, la cual según Grenell no se da en el Partido Demócrata, sí. Pero diría que de los asistentes y las personas que hablan aquí en el escenario son conscientes de que existe esta grieta dentro del partido en relación a la guerra en Irán. Benjamín Álvarez Gruber, con lo último de la convención conservadora en Estados Unidos. Benjamín, muchísimas gracias por tu reporte. Hasta la próxima. Pasamos ahora a la economía. Como ven, ya está con nosotros Juliana González. Y Juliana, un hito más en una disputa legal emblemática en Argentina. Sin lugar a dudas, Javier, y es que la justicia estadounidense falló hoy a favor de Argentina en el caso por la estatización de la petrolera YPF. Una cámara de apelaciones de Nueva York revirtió la sentencia que obligaba al país a pagar $16.000 millones a empresas que, según aquel fallo, habían sido perjudicadas
por la expropiación de la petrolera. En 2012, Argentina tomó el control del 51% de YPF, entonces en manos de la española Repsol. 2 años después, el país acordó pagarle $5.000 millones a Repsol para cerrar el conflicto, pero no sucedió lo mismo con los accionistas minoritarios como Petersen Energía y Eaton Park, que demandaron al Estado argentino en 2015. YPF fue exculpada de responsabilidad durante ese proceso de estatización y el país se ahorra un pago millonario. Nosotros ampliamos con el periodista Alejandro Rebocio en Buenos Aires. Alejandro, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué significa en términos simples que Argentina ya no tenga que pagar más esos $16.000 millones? Significa un gran alivio para las cuentas fiscales de Argentina, porque esos $16.000 millones que iba a tener que pagar por la expropiación de YPF equivalen a todo lo que está pagando Argentina de deuda este año entre el capital y intereses de la deuda. Y es una deuda que le está costando pagarla. Imagínense si eso se duplicara. Ahora se evitó esa duplicación, por eso es un alivio para el Estado y también es un alivio para el Estado en el sentido de que no corre riesgo el 51% que el Estado argentino tiene en la petrolera YPF, la principal petrolera del país, que tiene una gran riqueza en el yacimiento patagónico de Vaca Muerta, donde hay petróleo y gas, que ahora en pocos años se va a empezar a exportar a todo el mundo, inclusive a Alemania, y eso ya no corre riesgo. También este fallo supone una victoria para el gobierno de Milei, que dice que gracias a su alianza geoestratégica con Estados Unidos se logró revertir el fallo, y también por una victoria para el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que en su momento estatizó la empresa y ahora recibe el aval de la justicia de Estados Unidos. Bueno, acá nos estás contando que es bastante positivo para el país, para los mercados, pero cuéntanos, ¿qué tan probable resulta, Alejandro, que el caso llegue ahora a la Corte Suprema de Estados Unidos? En general, los casos que después de un fallo de una segunda instancia en Estados Unidos no suelen ser tratados por la Corte Suprema de Estados Unidos. En general, la Corte Suprema de Estados Unidos, cuando hay apelaciones, decide no intervenir. En muy pocos casos decide fallar o entrar a analizar el tema. Eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, hace más de 10 años, cuando los acreedores de Argentina, los llamados fondos buitre, litigaron contra Argentina, consiguieron fallos en primera y segunda instancia. El Estado argentino en su momento intentó apelar a la Corte Suprema de Estados Unidos y la Corte Suprema no voy a en ese caso. Así que es probable que esto suceda, pero bueno, también es probable que hoy... Alejandro, lamentablemente hemos perdido tu señal. Se escucha muy mal, pero muchas gracias por estos análisis y volveremos a retomar más adelante esta conexión. Gracias. Bueno, nosotros hablamos de otro tema que también es importante y es que Colombia se retira del arbitraje de diferencias Estado-inversor. Este mecanismo permite a un inversor extranjero llevar a un Estado ante un tribunal arbitral internacional en caso de no cumplirse el acuerdo. La decisión se funda en la recomendación de más de 200 economistas y juristas de 24 países, entre ellos premios Nobel como Joseph Stiglitz y Thomas Piketty. El presidente colombiano Gustavo Petro responde con este paso a una carta publicada el lunes en la que los académicos exhortan a Colombia a abandonar el sistema de arbitraje para proteger así la transición energética. Petro argumentó que ya varios países han tomado la misma decisión, entre ellos Estados Unidos. El argumento central de los firmantes de la carta es que este sistema impide el desarrollo de las energías renovables, ya que los estados se exponen a condenas millonarias cada vez que un gobierno intenta disminuir el consumo de energías fósiles. Y nosotros tenemos el gusto de contar con Enrique Prieto Ríos, profesor de Derecho de la Universidad del Rosario y uno de los firmantes de esa carta. Señor Prieto, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Juliana, por la invitación. Es un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Bueno, ayúdenos a entender un poco mejor este panorama. ¿Por qué consideran ustedes, los firmantes, que el sistema de arbitraje Estado-inversor es un riesgo para la transición energética y para las políticas públicas de los países?
Claro, Juliana, y lo primero es como aclarar a todos los televidentes y a las personas que nos acompañan que este es un sistema que estructuralmente tiene varios problemas. Lo primero es que únicamente impone obligaciones a los estados, es decir, las empresas no tienen obligaciones. Y lo segundo, que es muy importante, es que no tenemos un tribunal único, sino que tenemos varios tribunales y como tal no hay claridad sobre cómo se interpretan las cláusulas de los tratados. Tercero, y acaba el punto fundamental, este tipo de tratados pero con su cláusula. Acá el problema esencial es lo que se considera o lo que llamamos el arbitraje de inversión, porque este tipo de arbitraje de inversión, con los problemas que mencionaba anteriormente, genera un efecto que se llama el enfriamiento regulatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que los estados, por temor a ser demandados ante estos tribunales, que son muy costosos defenderse, el promedio de defenderse es 2.5 millones de dólares para Colombia, para el resto del mundo 4.7 millones de dólares, pero adicionalmente las sanciones o las reparaciones son muy amplias, entonces el Estado prefiere no regular, por ejemplo, en caso de unas políticas de transición energética antes de ser demandado. Profesor Prieto, a propósito de eso, ¿el arbitraje de inversión se ha justificado siempre como un imán para la inversión extranjera? Aunque también hay que decir que hay otros países donde hay inversión extranjera, como Brasil, que no lo tienen. Pero ¿qué va a implicar para un país como Colombia que se retire de este mecanismo y que cambie en la práctica para las inversiones y para el Estado? Claro, bueno, lo primero es mencionar que efectivamente está esta narrativa de que para atraer inversión extranjera necesitamos estos tratados. Sin embargo, las investigaciones empíricas, tanto adelantadas por académicos como, por ejemplo, papers del Banco Mundial, demuestran que no hay una relación directa. Entonces, lo primero es ser claro que este tipo de arbitraje no atrae inversión. Lo segundo, como ustedes lo mencionaban ahorita, hay otros países que no están en este tipo o que no aceptan este tipo de inversión y que atraen inversión extranjera. ¿Qué va a implicar para Colombia salirse del arbitraje de inversión en este momento? Y es que tiene que tomar unas decisiones, porque políticamente, ya lo dijo el presidente, nos vamos a salir, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y aquí hay varios escenarios. Uno, por ejemplo, que se denuncie la convención del CIADI. Sin embargo, denunciar el CIADI no nos saca totalmente el arbitraje internacional, porque estos tratados también permiten otro tipo de tratados. Otra opción, por ejemplo, es que vamos denunciando, es decir, retirarnos de los principales tratados bajo los cuales nos han demandado a Colombia e invitar al otro estado a renegociar, que podría ser una buena opción, por ejemplo, considerando que países como España quieren también salirse de esto. O lo tercero es simplemente denunciar todos los tratados bilaterales de inversión, es decir, salirnos, y estos tratados bilaterales de inversión tienen unas cláusulas que se llaman sunset o de atardecer, que en algunos casos pueden demorar a 10 años. Es decir, aunque hoy nos salgamos del tratado, los inversionistas siguen protegidos por todo el mundo. Entonces acá lo importante es que hay una voluntad política, pero todavía no hay una hoja de ruta clara, pero es muy importante ese anuncio del presidente Petro y esperamos los siguientes pasos para saber cómo se materializa esta manifestación. Cierro con algo, esto no es un tema de Colombia, es un tema mundial. Europa, por ejemplo, en Europa los países fueron obligados a terminar todos los tratados bilaterales entre países de la Unión Europea y ya hay un movimiento para salirse de estos tratados con países terceros. Muchas gracias por este panorama, profesor Enrique Prieto Ríos, y seguramente estaremos conectando con usted cuando los pasos estén más claros. Muchas gracias, Juliana, y un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan. Gracias. Bueno, y de litigios pasamos a la política venezolana. Efectivamente que no está exenta de disputas. Sabemos que el país vuelve a entrar en una fase decisiva tras meses de tensiones, reacomodos internos y una oposición que intenta redefinir su estrategia. La figura de María Corina Machado, ahora reforzada por su paso por Washington, se mantiene en el centro del tablero. Mientras crece el debate sobre la posibilidad de nuevos comicios en 2026, analistas advierten que las fracturas internas, la desconfianza ciudadana y las presiones internacionales siguen marcando el ritmo de un país que busca una salida democrática. El panorama para la oposición democrática venezolana ha dado un giro de 180 grados. María Corina Machado, respaldada por su reciente visita a la Casa Blanca, sostiene que la legitimidad de las elecciones de julio de 2024 es el motor que permitirá convocar a nuevos comicios libres a finales de 2026. Sin embargo, el camino no es lineal.
Mientras un sector de la oposición busca asegurar espacios en las próximas elecciones municipales, otros advierten sobre la desconfianza ciudadana ante los constantes cambios de estrategia. Hoy en Venezuela, para efectos de la gente, existe un solo liderazgo, María Corina Machado. Para efectos del tablero real, en la Asamblea Nacional, tú tienes otros actores que están allí actuando, tienes unos actores que han pertenecido a partidos que decidieron permanecer dentro del país y seguir actuando, con una participación muy pequeña y con una capacidad real de probablemente poner el pie en la puerta para decir ciertas cosas, pero no de toma de decisiones porque no tienes el poder absoluto. Muchos hablan de una oposición real que debe iniciar campaña ya, pero la situación política es incierta. Hay dudas sobre la viabilidad de elecciones transparentes con el actual CNE controlado por el oficialismo. Esa situación que te lleve a ti a tener las condiciones para una elección libre y justa pudiera no llegar inmediatamente debido a los temas geopolíticos que estamos viendo en el mundo. Un Estados Unidos concentrado con mucha fuerza en lo que es el frente del Medio Oriente y que tiene la necesidad de tener tranquilidad en Venezuela, que obliga, por ejemplo, a una María Corina a no regresar al país inmediatamente, que obliga a algunos actores a entender hasta dónde yo bailo este tango. El dirigente social Carlos Salazar asevera que María Corina Machado tiene solidez en el país para asumir la presidencia. Ganó con 94% en las primarias, no le permitieron ir a la candidatura presidencial y es la candidata no solo del pueblo, es la candidata de la mayoría de los trabajadores y de la mayoría del pueblo, de los caseríos, de las urbanizaciones, de los barrios. Entre tanto, la socióloga Raquel Figueroa advierte que actualmente se vive un momento importante para la reconstrucción. Lo que hacemos es un llamado a la oposición, a los factores políticos, en unión de los sectores sociales y de los trabajadores, para que juntos definitivamente podamos enrumbar este país en el entendido que somos nosotros los venezolanos los que tenemos que tomar las decisiones y las riendas de la reconstrucción del país. También tiene peso el factor económico. Con una inflación que proyecta bajar significativamente este año, el gobierno de Delcy Rodríguez intenta usar la estabilidad financiera como carta de permanencia. La moneda está en el aire. Entre la propuesta de elecciones para diciembre de 2026 y las tensiones internas del oficialismo, la oposición venezolana enfrenta su prueba de fuego: transformar el reconocimiento internacional en una realidad política interna que permita finalmente una transición pacífica. Con esto ponemos punto final a esta edición de DW Noticias, no sin antes agradecerles por su compañía y recordarles que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en todo momento en nuestro sitio en internet dw.com o seguirnos en nuestras redes sociales buscando DW Español. Yo soy Javier Arguedas, junto a todo el equipo que trabaja para ustedes aquí en Berlín. Hasta la próxima y que la pasen bien.